Vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a presentar a Javier Gaule. Buenas noches, don Javier. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Yo muy contento de estar aquí de nuevo. Hay que callarse ante lo que ha pasado presuntamente en estas elecciones del 23J. Por supuesto que no, y los medios de comunicación tienen la gran responsabilidad de ejercer como personas que tienen que averiguar todo, convenga o no convenga a su línea editorial, convenga o no convenga al partido del cual pues tienen buenas relaciones. La ideología, tienen que averiguar, tienen que investigar, es su trabajo, es su obligación. Y bueno, si todo está bien, todos estaremos más tranquilos y más felices. Hoy vamos a hablar precisamente de ese escrutinio Sí, de la Junta General, donde ha habido denuncias de que después de la ilusión que teníamos de que la Junta Electoral Central decía que iba a hacer escrutinio según las actas firmadas en las mesas, al parecer esto no ha sucedido en todos los sitios que tenía que suceder, según algunas de las denuncias que se han hecho. La otra vez yo participé en tu programa y más o menos hablamos, si llamamos a alguien que le haga una auditoría a todo lo que ha sucedido, dije más o menos cuáles son los puntos, digamos, vulnerables que pudieron haber ocurrido. Si yo hubiese sido una persona que hubiese asesorado a alguien que hace unas elecciones de este tipo para modificar el resultado, yo posiblemente optaría por modificaciones muy pequeñas en muchos sitios. ¿Por qué? Porque son más difíciles de detectar, son más fáciles de hacer. No es lo mismo cambiar 1 millón de cosas que 10 aquí, 15 aquí, 20 aquí y así sucesivamente. Entonces, a partir de ese punto, la verdad es que yo creo que ha faltado astucia, ha habido un poco de, no sé si temor al que dirán, en cierta forma, y aquí hablo de los partidos de la derecha, que estas cosas se previenen. Posiblemente no se vende bien el hecho de poner en duda, pero investigar no es poner en duda. Investigar es comprobar que todo está bien hecho. O sea, es verdad que nosotros, digamos, como medio de comunicación, siempre tenemos que poner en duda, siempre. O sea, eso es algo que es un principio básico, los datos oficiales. Porque de esa duda, al final, encontramos la verdad. Si no, no estaríamos aquí directamente, que damos por bueno todo lo que diga el gobierno y ya está. O sea, no hay opinión contraria. Ahora, eso sí es verdad. Lo que no vamos a hacer es manipular o decir una cosa concreta. Podemos decir que hay indicios, pero no podemos decir que algo se ha hecho de forma fehaciente porque no tenemos todavía esas pruebas, pero que ha habido fallas de seguridad, fallas en el control del voto por correo, en la seguridad del voto por correo, en la llegada del voto por correo, eso ha sido evidente. O sea, eso no, ahí están los vídeos. Claro, lo que pasa es que a toro pasado ya es complicado porque posiblemente detectes algo como lo que ocurrió en Melilla, Ceuta, Melilla. O Melilla. ¿Y qué dices? Oye, menos mal que se ha descubierto, eso significa que funciona. No significa nada. Puede significar que te metieron 99 y descubriste el número 100. Pero, ¿qué quiere decir? Que, bueno, vas a poder descubrir alguna cosilla que pueda haber sido error. Ojo, no todo tiene que ser intencionado. Pero, claro, descubrir todo lo que suma o todo lo que resta va a ser muy difícil. En este tipo de cosas, el que actúa de primero actúa 2 veces. Pues, amigos, había un cartel que me llamaba mucho la atención, que decía Mohamed VI, un 2 por 1, que Sánchez le daba un 2 por 1, te doy Ceuta y de regalo Melilla, decía el cartel. Ya se lo enseñaré un día porque era muy gracioso. Pero tenemos aquí con nosotros a don Hugo Pereira. Don Hugo, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bueno, pues un placer estar aquí con vosotros. Estamos una semana muy intensa de actualidad política y económica y bueno, pues hay que analizarla poco a poco. Precisamente porque la señora Ayuso, y ahora te voy a leer la noticia, no se fiaba de cómo eran los resultados, ha conseguido esos 431 votos que se habían confundido en el escrutinio y luego le ha servido al Partido Popular, conjunto al voto cera, para que tuviera un diputado que no sabemos, pero a lo mejor puede ser decisivo, no para que gobierne el señor Feijóo, pero a lo mejor para que Sánchez no haya gobierno y se repitan las elecciones, ¿no?
Bueno, sí, pero ante todo hay que decir que tenemos un sistema electoral muy seguro en España, es decir, es incluso de los más seguros a nivel mundial, las cosas como son, es decir, las elecciones siguen un procedimiento estricto, incluso hasta el voto por correo, que evidentemente, bueno, pues está en cuestión por todo lo ocurrido en el pasado 28 de mayo, ocurrido, bueno, pero en casos concretos, es decir, extender, digamos, una sombra, una sospecha al todo el sistema electoral, yo creo que es desde luego pues una irresponsabilidad, sinceramente, es decir, tenemos, insisto, uno de los sistemas electorales más seguros del mundo, que tienen que seguir una serie de procedimientos electorales. Entonces, de la misma forma que no estoy de acuerdo con esta petición del Partido Socialista de revisar los 30.000 votos nulos, ¿no?, que arrojaron en el... De que siga, le voy a leer esta noticia para que me la comente usted. Dice, Ayuso ordenó revisar los votos en Madrid y encontró, atención, 431 errores en el escaño número 16. Por ejemplo, aquí Ayuso... el conteo de las actas, pues puso a toda la maquinaria del partido, encontró 431 votos, que había habido un error, y junto al voto CEDA le ha concedido un escaño. ¿Por qué no se ha hecho, por ejemplo, el Partido Popular a nivel nacional ha hecho ese movimiento de revisión de todas las actas? Y sobre todo, ¿por qué no exigen a la Junta Electoral Central que cumpla la ley y no den por bueno los datos de Marlaska y del Ministerio del Interior, sino que cumplan la ley revisando, haciendo un escrutinio de todas las actas, sumando uno por uno, que al parecer decían que iban a hacerlo, pero no lo han hecho? Bueno, vamos a ver, para empezar, en las mesas electorales, en los días de las votaciones, hay miembros de todos los partidos políticos que están presentes a la hora de recontar los votos, eso para empezar, miembros de Vox, miembros del PP, miembros, es decir, personas apoderadas de cada partido político que tienen la obligación de, bueno, pues estar ahí pendientes de ver el recuento de los votos. Eso es una parte esencial, ¿no?, que pone de manifiesto que nuestro sistema electoral es seguro. Eso para empezar. Segundo, esto no quiere decir que donde esté el factor humano, donde estén las personas, pues se puedan indicar a cometer algún tipo de error. Estamos hablando de errores que no van a alterar bajo ningún concepto los resultados electorales. Puede haber alteraciones en 1, 2, 400 votos. 400 votos realmente es mínimo, que no puede alterar los resultados de unas elecciones bajo ningún concepto. Insisto, arrojar sospechas, bien sea por el lado de la izquierda o bien sea por el lado de la derecha, arrojar sospechas sobre nuestro sistema electoral, sobre los resultados de las elecciones, es irresponsable. Yo, por ejemplo, soy licenciado en ciencia política. Una de mis asignaturas consistió en, evidentemente, comparar los sistemas electorales de los diferentes países. Insisto, el sistema electoral de España es de los más seguros de España, del mundo, digo, de los más seguros. ¿Usted cree que el sistema es perfecto? No creo que, o sea, donde está el factor humano, vuelvo a incidir, claro, hay lugar a que se cometa algún tipo de error. Pero esos errores... Hay gente que lo revisa, etcétera, etcétera. Pues ya está más que revisado. Está más que revisado. Hubo apoderados en todas las elecciones. Lo que no podemos hacer es, en cada elección, infundir la sospecha ahora de que se han trucado, de que ha habido manipulación, de que ha habido alteraciones, de que si Indra, de que si lo otro, porque es que es imposible en España de que ocurran esas cosas. ¿Por qué no se hace la revisión que marca la ley? Pero la revisión habrá que hacerla siempre y cuando la Junta Electoral Central lo permita, porque ve indicios de que hay irregularidades. La Junta Electoral Central no vio indicios de irregularidades ni en los votos nulos ni en el resto de votos que se pidió el recuento. La Junta Electoral Central no revisa las actas de las mesas en vez de los datos que le da Indra. Pero porque es decir, los datos que le dan a Indra, los datos que llegan a Indra tienen que pasar controles estrictos hasta que llegan a Indra. Es decir, pero esos son datos provisionales. Bueno, son datos provisionales, pero insisto, si no se comprueba que hay una irregularidad en el conteo de los votos, no hay ningún tipo de obligación o ningún tipo de necesidad de andar buscando y volviendo a buscar, revisando, volviendo a revisar. Es decir, cuando hay, digamos, irregularidades, tal y como si lo detecta la Junta Electoral Central, entonces es cuando se llevan a cabo esas revisiones. Pero si no hay ningún tipo de irregularidad o sospecha de irregularidad, no hay ningún tipo de motivo para emprender ese tipo de conteo. Insisto, antes de que los datos lleguen a esa famosa Indra, tienen que pasar, digamos, un escrutinio, o sea, lo tienen que contar delante de miembros de Vox, delante de miembros del PSOE, delante de miembros del PP. Luego tienen que lleva la firma de cada, está todo trazado, ¿no? La trazabilidad se puede comprobar. Es decir, no hay indicios de irregularidad en nuestro sistema electoral español, puesto que, insisto, es de los más seguros del mundo. Con lo cual, andar diciendo elección tras elección de que hay
trampeo o de que hay algún tipo de irregularidad, es que no, es está de imposible. acuerdo con eso. No, pero insisto, es que no estoy de acuerdo ni lo que dice el PSOE de los votos nulos, de que hay que revisarlos, no estoy de acuerdo con eso, porque no hay ningún indicio, como bien dijo la Junta Electoral Central, para sospechar, ¿no?, de algo, conforme tampoco estoy de acuerdo con lo que dice Vox de que si Indra o de que si el otro. Insisto, el sistema electoral español, por mucho que esté Pedro Sánchez, por mucho que esté Santiago Abascal, pongamos el caso digamos de que esté gobernando. Parecía, por ejemplo, la custodia del voto por correo le parecía adecuada. No, vamos a ver, hubo evidentemente esos fallos o esos bueno, pues lo que ocurrió en el 28 de mayo, en casos concretos, pero es que eso no se puede extender al conjunto de España. El voto por correo, o sea, que un guardia de seguridad guardara el voto por correo de todo el voto por correo en Madrid, eso es una medida de seguridad que le da a usted garantías de unas elecciones limpias. Es que no hay ningún tipo de sospecha en contra de que claro, sean limpias. Es que si tuviéramos las imágenes cambiando los votos ya bueno, claro, es que entonces si no hay ningún tipo de sospecha tampoco hay necesidad de andar engrosando unas elecciones. Pero decir, ¿a usted le parece eso que, digamos, que le parece bien? O sea, que un guardia de seguridad sea el responsable de tener la soberanía popular en sus manos. Bueno, pero es que insisto, Oye, pregunto, usted diga lo que quiera, esté libre. Tiene nombres, tiene apellidos, es decir, se sabe dónde va, dónde fue, qué va a hacer, es decir, hay una trazabilidad absoluta. Entonces, insisto, no hay ningún tipo de sospecha hacia las elecciones, es decir, o no debiera de haberlas, porque nuestro sistema electoral es, insisto, de los más garantistas del mundo. Es decir, entonces, no me quiero imaginar las sospechas que infundirían desde el PSOE o desde Vox en otros países donde el sistema electoral es mucho más débil que el nuestro. O sea, no me quiero imaginar, no me quiero imaginar. Vale. Muy rápido porque tengo una persona en Skype. Rápido, Hugo, bien. Lo único es que la persona que va a hacer algo ya sabe lo que tú has dicho. O sea, sabe dónde están los puntos seguros, pero sabe dónde están los vulnerables. Y el vulnerable en este caso puede ser el depósito donde en correos ponen unos sobres donde no está tu nombre. Es un sobre que tiene algo dentro para un partido. Sacar esos y meter otros no tiene absolutamente ningún tipo de trabajo, solo que la persona que los cuida no esté o no se quiera dar cuenta. Entonces, ahí es donde es el punto más vulnerable, que ningún reconteo lo va a determinar, porque están recontando cosas que ya pasaron por esa situación. Confiar en eso o no confiar en eso está en la fe de cada uno. Es una cosa de fe, no de seguridad. Nadie puede asegurar que ahí no ocurrió nada. Es una fe de decir, Correos funcionó como debería haber funcionado, pero es fe de cada persona. Ojalá hubiese habido una garantía por escrito, pero no la tenemos. Tenemos al otro lado de Sky a don José Miguel Alvarado, presidente de la Asociación Elecciones Transparentes. Buenas noches, don José Miguel. Buenas noches. Ustedes han denunciado, don José Miguel, que la Junta Electoral Central, el recuento que hace la Junta Electoral Central, no cumple la ley vigente de la LORET, el artículo 24, me parece. Explíquenos exactamente por qué hacen esa denuncia cuando la Junta Electoral Central la semana pasada dijo que iba a hacer un escrutinio general de las actas que salían de las mesas, porque los datos que venían de Indra eran datos provisionales y que querían hacer, digamos, recontar los votos según las actas de las mesas, que es lo que marca la ley. Y ustedes dicen que eso no está sucediendo o que en algunos sitios no está sucediendo. Cuéntenos. Bien, lo que sabemos y lo que hemos llegado a averiguar desde 2019, que llevamos investigando, es que desde el año 2000 no se realiza el escrutinio general, que es el escrutinio oficial de los datos de las actas electorales. Les voy a poner en contexto. Cuando se cierran los colegios electorales, se cuentan los votos de cada urna y esos votos se dejan por escrito en las actas, son las famosas actas electorales. Hay un acta por cada urna. En unas elecciones generales hay 60.000 urnas para el Congreso y 60.000 urnas para el Senado. Por lo tanto, hay otras tantas actas. Es decir, habrá 60.000 actas para el Congreso y 60.000 actas para el Senado. Bien, entonces, con los colegios electorales cerrados, vienen los empleados de Indra con su tablet y meten manualmente los datos recogidos en esas 60.000 actas. Y obtienen un resultado total provisional, que no tiene ninguna validez ante la ley, solamente informativo. Bien, entonces, días más tarde, ahora son 5 días, el viernes, se hace el escrutinio general, es decir, el oficial, el bueno. ¿Con qué?
con base en los datos recogidos en esas actas electorales. En las actas firmadas, digamos, en las mesas electorales por los apoderados, interventores, etcétera. Esas son las actas válidas, no lo que envía Indra, que es provisional, ¿no? Exactamente. Lo de Indra es una sumatoria total provisional. Entonces, en los actos de escrutinio general se tiene que obtener una suma total oficial. ¿Con qué? Con base en los resultados parciales recogidos en esas 60.000 actas. Entonces, hay 60.000 resultados parciales que se deben sumar para obtener un resultado total oficial, y eso se debe hacer en las juntas electorales provinciales, ahora 5 días después de las votaciones. Entonces y son días consecutivos: viernes, sábado, domingo y lunes. ¿Bien? Y eso se hace en cada una de las 52 juntas provinciales, y que dando unas razones que van a pasar a la historia. Pero, por ejemplo, ahora se han hecho en estas elecciones, porque la Junta Electoral Central dijo que sí iba a hacer ese recuento, salió publicado. De todas las actas, ¿con qué? Con los datos de Indra. Han hecho una comparación, un cotejo, pero eso no es sumar. Eso no es sumar, eso es comparar. Y entonces, bien pueden estar correctos, Ujo, que es perito informático forense, y con esas pruebas, pues hemos presentado una reclamación la semana anterior al 23J ante la Junta Electoral pidiendo que se haga el escrutinio de esas elecciones. Y también hemos presentado 2 reclamaciones pidiendo la suspensión de las elecciones del 23J por las irregularidades del contrato que tiene el gobierno con Indra y porque no se hace el escrutinio general, y también sobre todo por que las flaquezas del voto por correo, que ya saben ustedes que no tiene una buena custodia, etcétera, etcétera. Y, entonces, eso es lo que hicimos. Entonces, al ver que no se hacía el escrutinio general este fin de semana, pues este mismo sábado, gran parte de Elecciones Transparentes y Inmaculada Fernández también, y otros ciudadanos comprometidos, pues hemos puesto una denuncia en el juzgado de Plaza de Castilla, pues denunciando los hechos, que en Madrid no se hacía el escrutinio general, se limitaban a cotejar, a comparar, es decir, que no tenían ni calculadoras, o sea, y no tenían ni ordenadores ni calculadoras para hacer una suma propia como manda la ley y como le recordó la Junta Electoral Central en el acuerdo 544 del 23 de julio, que envió a todas las juntas electorales provinciales recordándoles lo que dice la LOREG, lo que dice la ley electoral. O sea que, digamos que la Junta Electoral Central sí les ha dicho a las juntas provinciales que hagan el recuento según marca la ley, y las juntas provinciales no lo están haciendo. ¿Es lo que está diciendo usted? Exactamente, exactamente. Tengo aquí delante el acuerdo 544, que les voy a leer el párrafo que dice, mira, dice, esto es lo que dice la Junta Electoral Central a sus subordinadas. Los resultados provisionales facilitados el día de la votación por la administración convocante del proceso electoral, es decir, por el Gobierno, carecen de toda vigilancia o supervisión por parte de la Administración electoral, la cual, aun cuando pueda servirse de dichos resultados para cotejarlos o compararlos con los que resulten del escrutinio oficial que le corresponde hacer, nunca puede sustituirlos, sino que debe realizar su recuento conforme a las actas proporcionadas por las respectivas mesas electorales. ¿Y qué nos hemos encontrado? Que las juntas electorales provinciales han sustituido el recuento oficial que les corresponde hacer con el recuento provisional de Indra, incumpliendo la orden o el recordatorio 544 de la Junta Electoral Central. Bueno, entonces habrá que denunciar a esas juntas electorales provinciales, porque no la Junta Electoral Central, sino a las juntas electorales provinciales, porque no cumplen con lo que marca la ley. Exactamente, pero hay una diferencia entre los ciudadanos y los partidos, porque los únicos que pueden impugnar los resultados electorales son los partidos, y esto se hace al finalizar el acto de escrutinio general. Al finalizar este acto se presentan 2 actas, el acta de escrutinio, que es donde quedan recogidos los resultados oficiales totales, y el acta de incidencias de ese acto, que es donde los partidos deben decir, oiga, que no se ha hecho el escrutinio general, por ejemplo. ¿Pero qué ha ocurrido? Que ningún partido ha puesto en el acta de incidencias lo que hemos visto. Y a este respecto, de enfocar la atención en los apoderados de Vox, porque Vox significó
recientemente diciendo que iban a exigir que se realizase el escrutinio general por boca de Figaredo o Ignacio Garriga. ¿Pero qué ha ocurrido? Que nos hemos encontrado que los apoderados de Vox o no sabían nada, o que sí lo sabían y estaban decididos a escribir en el acta de incidencias que no se había realizado el escrutinio general, pero en el último momento han llamado a sus jefes y sus jefes les han dicho: no, tened cuidado con los de elecciones transparentes y no protestéis porque no se haya hecho el escrutinio general. Aceptad lo que diga Indra. Eso es lo que nos hemos encontrado en Madrid, en Toledo y en Asturias. Pues don José Miguel, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un fuerte abrazo. Seguiremos hablando. Muchísimas gracias. Sí, un saludo. Señor Bermejo, pues, ¿qué opina usted? Pues hombre, yo opino como testigo, porque he estado en unos cuantos procesos electorales ya, ¿no? Vamos a ver, que hay errores y que los resultados no reflejan la imagen fiel de lo que hemos votado, pues es así, es así. ¿Cómo? Explíquenos de eso. Vamos a ver, los resultados nunca reflejan la imagen fiel de lo que se ha votado. Porque, vamos a ver, usted imagine, estamos hablando de 120.000 mesas, que es verdad, lo que ha dicho este hombre, más o menos. Sí. Bueno, no, son 60.000. No, son 120.000, porque hay que contar Senado y Congreso. Sí, pero está en la misma mesa. Sí, pero hay que... Digamos, pero el acto es doble, no es único. Venga, vale. Entonces, el índice de error se multiplica por 2. Y a la 1 de la mañana, cuando ya se está contando el Senado, el error es exponencial. Entonces, es que claro, vamos a ver. Porque el Senado es más difícil de contar. Yo que he estado en varios procesos, le digo, mire, en un colegio electoral cualquiera, por decirle uno, el mío, por ejemplo, el mío, que en Las Rozas, que hay 11 mesas, si no recuerdo mal. Que es un sitio, vamos a llamarlo, civilizado, ¿no? Es decir, hay gente ahí, ¿no? Y entonces, fíjese, yo veo que en las 11 mesas suele haber en 3 o 4 algún interventor de un partido, en este caso, que es un interventor es una persona que está en la mesa todo el rato. Sí. Está asociado a esa mesa, ¿vale? Y como es en Las Rozas, pues suelen ser del PP, porque tienen más afiliados. A lo mejor en Sevilla, en Mairena Aljarafe, están los del PSOE, no lo sé. Bueno. Luego, de Vox se ven por allí 2 o 3 apoderados purrulando o sea, que no están asociados a ninguna mesa, y del PSOE se ve purrulando 1 o 2 y del Sumar 1 o ninguno. Por lo tanto, decir que están encima de lo que pasa en las mesas es, bueno, o sea, es una ciencia ficción. Porque lo único que hacen los apoderados esos es sonreírle a la gente para ver si pueden captar un voto o 2 o no sé qué, charlar, fumarse un cigarro, volver adentro, no sé qué. Y luego lo que hacen es que tienen el mandato del partido de recoger una de las copias de las mesas, porque en las mesas, cuando se firma el acta, es decir, cuando el presidente y los 2 vocales... O sea, que cuando usted estaba de apoderado de las esas, hacía eso, más o menos. Claro, si es que yo vengo aquí a explicar las cosas como son, ¿eh? No vengo a inventarme las cosas. Entonces, el tema es... El presidente de una mesa y los 2 vocales son los que cuentan los votos. Si hay un interventor en esa mesa, también los recuenta, hace un conteo paralelo. Pero ya le digo que lo normal es que no haya interventores, porque la gente no está ahí para perder el tiempo. Bueno, entonces, estas 3 personas son las que hacen el conteo, y esas personas se pueden equivocar. Es que se pueden equivocar, y de hecho se equivocan, ¿vale? Lo que pasa es que tienen que cuadrar los sobres, tienen que cuadrar todos los votos, y más los nulos, más los en blanco. Y entonces, si cuadran, le llaman al funcionario: oiga, que ya hemos terminado. Y entonces vienen, firman las actas, le dan una copia a cada uno de estos que estaban purulando, y si ya no están, no le dan copia. Por eso los partidos no pueden comprobar las cosas, porque no tienen las 60.000 actas, ¿eh? No hay capacidad de tener las 60.000 actas
mejor dicho, las 120.000. Sí, a lo mejor tienen un 80%. Bueno, eso es mucho decir, ¿eh? O 60%. Yo le puedo decir que, por ejemplo, nosotros en Ciudadanos, si llegamos a tener el 20%, bueno, entonces, a lo que voy. Llega el señor del funcionario, que yo no sé si es de Indra, este señor ha dicho que es de Indra, yo no lo tengo tan claro, coge y lo que pone en el acta que han firmado, lo teclea en la aplicación. Y es lo que a nosotros luego nos llega a nuestras pantallas, por eso vemos tan pronto los resultados, ¿no? Y van actualizándose en tiempo real, porque hay un software que lo lleva para allá. Ese software, ahí es donde yo veo una vulnerabilidad, porque yo me dedico a la informática y sé que ahí, en ese viaje que hay de los datos, ahí pueden pasar cosas. O sea, si se quiere manipular una votación, ese es un sitio de manipulación, porque el algoritmo, por ejemplo, si yo he metido en la mesa 9 del colegio no sé qué, yo he metido 327 al PP y 218 al PSOE, por decir algo, puede haber un algoritmo por ahí en medio que cambie los números, y es lo que luego aparece en las pantallas. Pero es que también puede ocurrir, y seguro que ocurre, que en una mesa electoral donde ni hay interventores, ni apoderados, ni gaitas, y los tres que hay en esa mesa son de la misma cuerda, ya me entiende usted, sí. Si ahí luego ponen en el acta que ha habido más de la mitad para el que ellos quieren y para el que no sé qué, pues eso es imposible luego de demostrarlo, porque ese acta es lo que luego vale, los sobres se tiran y entonces ese acta falsificada va a la Junta, va al juzgado, porque esto luego los presidentes lo llevan a los juzgados. Pero es que luego lo que ha dicho, por último, que ya me estoy enrollando demasiado, el señor ha dicho, hay que hacer un escrutinio general. Supuestamente se hace siempre. Claro. Lo dice la ley y lo explica el Ministerio del Interior paso a paso. Léanse la página, si es que lo explica clarito. Yo creo que lo hacen. Lo que pasa que es ni más ni menos que coger las actas esas y contar y decir, a ver, ¿qué ponía en esta mesa? Tanto, y ir sumando, como, pues eso, metiéndolo en el ordenador. Pero es que ahí, siempre que hay que teclear, hay errores de transcripción. Y más si hay que teclear 120.000 actas. La denuncia que están haciendo es que la Junta Electoral Central ha dicho que eso se haga y las juntas electorales provinciales no lo están haciendo. Si les obligan a hacerlo, lo hacen. Claro. Punto. Pero es que por ley, a los 5 días, si no me equivoco, tal y como se establece, a los 5 o 6 días hay que hacer ese escrutinio general. El escrutinio general, o sea, yo creo que la gente no sabe no tiene la más remota idea de lo que es el escrutinio general. El escrutinio general no es volver a contar las papeletas. No, es más, las papeletas se destruyen. O sea, en cuanto termina, claro, efectivamente, eso es lo que denuncia, que no se está haciendo. Es contar las actas, pero insisto, eso está marcado por ley. Entonces lo que se hace es ver los resultados que se dijeron y las actas estas que firma, que está explicando antes, o sea, se comprueba. Pero es que no se recontea, o sea, el escrutinio general que parece aquí, muchos, bueno, concretamente voy a decirlo personalmente, muchos de Vox parece que creen que se vuelve a recontar los votos, eso no existe, porque los votos ya no existen, valga la redundancia. Los votos en cuanto se contean se destruyen, menos aquellos en los que en efecto pues hay algún tipo de sospecha y tal. Entonces esos no se destruyen, el resto se destruyen, no existen los votos ya. O sea, y eso es como marca la ley. Entonces, lo que se hace en el escrutinio general este famoso, que insisto, está obligado por ley a los 5 o 6 días de las elecciones, está obligado por ley que se haga el escrutinio general, lo que se hace es ver las actas, lo que se han firmado ese día de las elecciones y ver lo que se ha publicado. Los datos que han aparecido se compara y si eso cuadra, pues muy bien, y si no cuadra, pues hay un problema, efectivamente. Muy rápido porque tengo una persona... Muy rapidito, como siempre. Si a mí me contratan como auditor, yo diría, mira, posiblemente el Partido Popular y Vox vieron que su 20%, 30, 50, 80% de actas coincidía más o menos con lo que estaba publicado en la página del Ministerio del Interior. Entonces dicen, ¿para qué vamos a montar un lío para que luego nos desmientan y quedemos mal? El problema viene antes, o sea, ¿qué pasó antes de realizar esas actas, de llenarlas? Y si esas actas realmente reflejan lo que votaron los ciudadanos. Como te decía Hugo, es una cuestión de fe, no hay nada más, no hay un sistema perfecto, obviamente que no, pero que depende mucho de la fe, seguro. No sé cómo serán los que son menos seguros que el sistema español. Yo le daría una vuelta porque con la tecnología como va, con la inteligencia artificial y con tantas cosas, se pueden hacer muchos pufos que todavía no podemos descubrir.
Pues vamos a conectar con Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, encantado, Jesús. Un placer. Recientemente se ha publicado que usted asegura que deben repetirse el escrutinio y exige responsabilidades penales, ha dicho literalmente. ¿Por qué hay que repetir el escrutinio y por qué exige responsabilidades penales? Hay que recordar que usted es un perito informático, me parece que es vicepresidente de los peritos a nivel de España, o sea que es una persona autorizada y que ha participado en muchas elecciones, digamos, haciendo la auditoría de esas elecciones. ¿Por qué dice usted que en estas elecciones hay que repetir el escrutinio según su capacidad, digamos, formativa, y sobre todo que hay que pedir responsabilidades penales? Bueno, lo vengo diciendo desde antes de las elecciones. Ya la semana anterior a la celebración de las elecciones ya yo estaba pidiendo ya la suspensión de las elecciones por lo que ya habíamos visto. Yo soy auditor de sistemas y además especializado en procesos electorales. He auditado muchísimos procesos electorales a lo largo del mundo y bueno, un poquito me reía con sorna cuando escuchaba al compañero antes decir que era el español era uno de los sistemas electorales más seguros del mundo, y son muchos de los mantras que se repiten en ese aspecto, como que también la sanidad la mejor del mundo y la generación mejor preparada de la historia, y bueno, en fin, son esos mantras que se repiten, pero que hay que darles una revisión cada tanto, ¿no? ¿Y por qué pedía yo la suspensión antes? Porque en realidad había escuchado el tema del voto por correo, lo mal que estaba custodiado, no solamente por eso, sino que realmente quedaron muchos españoles sin poder votar, y esto realmente es una vulneración grave del principio de sufragio universal, que es el acceso al voto. Más de 200.000 españoles se quedaron sin acceso al voto queriendo votar. Esto es muy grave. Ya solamente por esa circunstancia se deben haber suspendido las elecciones, porque realmente más de 200.000 españoles quisieron votar y no pudieron. Recordemos el caso de Austria en 2019, en mayo del 2019 se anularon unas elecciones precisamente por esta circunstancia. O sea, en Austria ya se anuló precisamente esto, unas elecciones. Sí, en 2019, en el estado de Estiria, unas elecciones presidenciales en el estado de Estiria, en Austria, se anularon y se tuvieron que repetir porque se demostró que había una cantidad significativa de ciudadanos que, queriendo votar, no se les permitió votar. Aquí estamos hablando, en este caso, antes de las elecciones estoy hablando, más de 200.000 españoles que no les llegó a tiempo la documentación. Es más, no solamente lo del voto por correo, sino también los censados en el voto cera. Recordemos, el cera quiere decir el censo electoral de residentes ausentes, o sea, el voto exterior. Muchos españoles que han querido votar no les ha llegado la documentación. Recordemos que en octubre del 2022 cambió la legislación por el voto rogado. Antes había que rogar al consulado querer votar, ahora no, de oficio el consulado le remitía la documentación para poder votar, y se quedaron miles y miles de españoles sin votar porque no les llegó a tiempo y no les llegó correctamente la documentación. Hablamos por ejemplo, de cambios de residencia y demás. Por ejemplo, gente que quería votar, a lo mejor le tocaba votar en Almería y había cambiado, antes de irse de España había cambiado, por ejemplo, a Málaga, pues no le llegaba a tiempo, no le llegaba correctamente la documentación, y estamos hablando de muchísimos miles de personas. Por eso yo antes de las elecciones ya hablaba de suspensión de las elecciones. Usted ha comentado también que el voto cera, el recuento del voto cera, pues no se ha hecho en unas condiciones, digamos, según marca la ley. Cuéntenos exactamente qué ha sucedido. Sí, y con esto, perdón que no he contestado la primera pregunta, ahora voy a contestar por qué hay ese tema de las responsabilidades penales, porque los delitos electorales y todo tipo de faltas en la LOREG, efectivamente a partir del artículo 140 de la LOREG ya vienen penalizados. Y en el caso del escrutinio cera, Jesús, lo que yo he visto realmente como auditor no lo he visto en ningún país del mundo. O sea, es una cosa escandalosa. Pues primero que la presidenta de la Junta Electoral Provincial de Madrid, la magistrada doña Gema Gallego Sánchez, prohibió grabar. Esto ya es una afrenta al sistema electoral garantista, que dice que todos los procesos en toda la fase electoral tienen que estar poder siendo corroborado por la ciudadanía. En este caso ya ha impedido el acceso a esa fase tan importante. Y luego porque se hacía en un cuarto completamente aparte de las urnas,
urnas. Yo estuve ahí todo el día en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo, en un cuarto completamente aparte. Ahí había abrían los sobres en una sala completamente apartada de la vista del público. Se abrían los sobres y habían ahí... ¿Quién abría los sobres? ¿Y quién abría los sobres? Abrían los sobres los funcionarios que estaban allí, pero estaban abriendo los sobres que venían del voto cera y estaban hurgando y abriendo. O sea, había varias personas, lo tenemos esto documentado, Jesús, abriendo y estaban abriendo los sobres electorales en los cuales ahí está el voto y están los dos votos, el del Senado, el del Congreso y también el certificado del censo electoral, y estaban abriendo, accediendo a los sobres antes de depositarlo a la urna. Esto es un escándalo. Esto está absolutamente prohibido, por supuesto, por la LOREG y, bueno, por cualquier proceso garantista que se precie, ¿no? A partir de ese momento ya se malogra la cadena de custodia del voto. A partir de ese momento los sobres abiertos salían de esa especie de sala que coloquialmente le llamamos nosotros la cocina, porque había como 20, 30 personas manipulando esos sobres ya abiertos, recordemos, sobres abierto a la cual se podía acceder a la papeleta del voto y se podía cambiar sin ningún tipo de problema. Yo no digo que haya ocurrido, digo que había esa posibilidad y nadie se daría cuenta, porque eso era una romería, o sea, era entrar y salir gente, luego de ahí esos sobres abiertos se depositaban en una mesa sin vigilancia. Yo tengo varias imágenes de esto, que sin ninguna vigilancia, y desde ahí se repartía a los funcionarios que estaban situados en las mesas para que los introdujeran en las urnas. Pero, repito, los sobres ya venían abiertos, ya venían con el voto ahí, ya venían accesible perfectamente. Incluso hay una imagen bastante bochornosa, el caso que había un voto tirado en el suelo y afortunadamente pasa una persona ahí que no se había ni dado cuenta. La persona pasa, recoge el voto del suelo y se lo entrega a la funcionaria para que introduzca la urna. O sea, realmente bochornoso. Por eso exigía yo inmediatamente, cuando he visto eso, que era un escándalo, exigía la dimisión inmediata y las responsabilidades penales, porque no se están cumpliendo el deber de integridad electoral que viene en la LOREG. Y usted hablaba también que en Cantabria había pasado ya algo paradójico, o sea, algo muy sorprendente, que habían llegado con una caja con votos, ¿no? Sí, efectivamente, pero esto no solamente fue lo sorprendente. Lo sorprendente es que en esos vídeos de cámara oculta tomados uno de los magistrados confiesa claramente que ellos no suman las actas, sino que directamente transforman a definitivas las cifras provisionales que les otorga el Ministerio del Interior. Pero es que, además, en el momento dado que a una apoderada del Partido Popular, que dependía precisamente del escrutinio del voto cera, admite que el escrutinio general se había hecho el día anterior y lo dice con total normalidad. Con esto podemos realmente concluir que los apoderados no tienen ni la más mínima idea del proceso electoral, no saben realmente cuáles son las reglas y no tienen ni la más mínima formación en lo que es integridad electoral, porque en ese caso la apoderada del PP, el PP realmente necesitaba el escrutinio voto cero y finalmente lo perdió. O sea, pero claro, lo perdió porque ya los resultados estaban desde el día antes predeterminados. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es posible que se pueda hacer un escrutinio general con los resultados definitivos el día antes y al siguiente día se hiciera el voto cera? Y además, como usted dice, Jesús, de repente apareció en el medio del escrutinio una caja con 580 votos. Creo yo que a lo mejor habían calculado mal la cifra predeterminada el día anterior y para acomodar los datos, pues metieron esa caja con 580 votos y fue realmente algo bochornoso, porque inmediatamente expulsaron de la sala a periodistas, a prensa y bueno, al público y bueno, fue realmente una cosa muy, muy bochornosa que se volvió a repetir, por cierto, en Cantabria. En este caso aparecieron 3 cajas. Señor Gabriel Arajo, usted mañana puede pasar todos esos vídeos a producción y mañana interviene y los comentamos. Bueno, yo estoy ahora en la fase de recopilación. Me han llegado de toda España cifras realmente y vídeos, imágenes muy preocupantes, porque esto a nosotros no nos alegra. De hecho, yo estuve compareciendo esa misma noche del voto cera por la noche y estaba realmente triste. De hecho, me he visto y estaba realmente triste, porque esto es como un médico que tiene que diagnosticar cáncer, ¿no?, a un paciente. Y en este caso, el tener que presenciar esto es realmente muy triste, porque España es un gran país, es un país
que puede hacer esto perfectamente, que lo puede dar plenas garantías y que esté tan alejado es realmente doloroso. Entonces, yo estoy ahora en el proceso de volver a hacer un informe a la Junta Electoral Central. Recordemos, el 28M también hice un informe con todos los vídeos que me han remitido, que algunos se han viralizado y lo he exhibido. Y bueno, yo, por supuestísimo, mañana si puedo llegar a compaginar todas estas imágenes, yo con muchísimo gusto lo comparto con la audiencia de Distrito TV, por supuestísimo. Pues, don Gabriel, hablamos con producción, a ver si mañana podemos entrar ya con esos vídeos y lo vamos comentando. Porque seguiremos hablando largo y tendido sobre este tema. Muchísimas gracias, don Gabriel, por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Encantado, un placer. Buenas noches. Y vamos a seguir, vamos muy rápido porque este tema es un tema que se nos está pasando rapidísimo y tengo que ir con otros, pero una pasada de opiniones. Yo, a ver, ratifico lo mismo que he dicho, es una cuestión de... Ha dicho cosas muy concretas. No, hay muy que concretas, ver... o sea, que el voto de ERA lo iban abriendo los funcionarios, lo dejaban abierto y no lo hacían delante de los apoderados ni nada por el estilo. Lo único es que si nos basamos en vídeos que van enviando, primero hay que ver que esos vídeos sean realmente de la fecha, del sitio y tal, y eso hay que verlo. Eso yo lo pondría todo en revisión. Lo único es que siempre va a ser algo de fe, y eso es lo malo. Cuando uno tiene que creer en un sistema por fe, la cosa, pues alguna persona quedará contenta y otra no, dependiendo si te conviene o no el resultado. Ahora bien, repetir las elecciones yo no sé si le conviene al Partido Popular y a Vox, porque jugaron un partido con 11 jugadores y el presidente Sánchez tenía 8 jugadores y no tenía portero. O sea, que el Partido Popular y Vox jugaron en la Negreira Ali. Cuidado y no, les va mucho peor. Es que te digo, esto hay que pensarlo muy bien y por eso de repente están actuando como están actuando. Yo hubiese aconsejado cosas muy diferentes, pero menos mal, gracias a Dios, no soy su asesor. ¿Pero qué quiere decir? ¿Por qué creen que están actuando así? No, en el sentido de que una repetición electoral puede ser bastante peor, porque fueron a estas elecciones con todo a su favor, por lo menos lo que se ve, ¿no? Todo vamos a decir, el bagaje que tenía negativo Pedro Sánchez, ahora ya está totalmente aprobado, ¿no? Aprobado y está pasado por las urnas. Ya Pedro Sánchez puede pactar con Bildu porque pasó por las urnas y la gente con sus votos le dijo bien, porque yo prefiero eso a tener que tener a Vox en el gobierno. Está claro, el que lo niegue creo que está viendo una realidad diferente, por lo menos a la que veo yo. Entonces, si tú perdiste un partido con 11 jugadores y el otro tenía 8 y no tenía portero, ahora Pedro Sánchez va a salir con 11 jugadores y con tiempo suficiente para preparar una estrategia de partido que yo es que veo al Partido Popular y a Vox, por lo menos en asesores, muy verde, muy ingenuo. En comunicación es una metida de pata tras otra. Entonces yo creo que le pueden hacer mucho más daño con otra repetición, posiblemente el 24 de diciembre, fíjate tú. Fíjate, vaya la que nos daría. Bueno, aquí se ha oído muchas cosas y lo que acaba de abrir el melón el señor Galve es lo siguiente, que a lo mejor el Partido Popular y a Vox no les convienen unas nuevas elecciones porque incluso podían perderlas por más votos. Eso es lo que acaba de decir. Bueno, eso no está medido todavía, evidentemente, ni en encuestas ni en nada. Vamos, si se preguntan... Bueno, las encuestas al final nos permiten... Lo que pasa es que las encuestas hay que leerlas bien. Claro. O sea, es el problema. O sea, una encuesta no nos puede dar una foto fija. Una encuesta lo máximo que nos puede dar es una tendencia cuando se hacen, digamos, diferentes y varias encuestas. Entonces, quizás también sea el problema, el error nuestro, ¿no?, de leer mal las encuestas. También, o sea, ni quizás no sean problemas tanto de las encuestas, sino de cómo se leen las encuestas, ¿no? En todo caso, aquí lo que se ha hablado hasta ahora, insisto, es de cosas que pudieron haber pasado, de cosas que pueden llegar a pasar, pero ni se han visto fotos, ni se han visto pruebas. Estamos hablando de meras sospechas y lo que quiero decir es decir, el conteo, el recuento de los votos no es hacer una raíz cuadrada, no es hacer un problema de matemáticas, es decir, el conteo de los votos es una papeleta para el PP 1, una del PSOE 2, otra del 3, o sea, es decir, es una cuestión básica que cualquier persona está apta y capacitada para contar las papeletas. Entonces, aquí estamos hablando como si, digamos, los españoles fuéramos tontos y no supiéramos contar los votos. No, se saben contar los votos, es un proceso sencillo, factible, que cualquier persona, cualquier español puede hacer. Insisto, contar los votos no es ni física cuántica, ni raíces cuadradas, ni nada, insisto. Entonces, aquí lo que se ha hablado hasta ahora es de meras suposiciones, de posibilidades. No hay ninguna prueba que nos ponga de manifiesto que ha habido, digamos, errores o que ha habido
digamos que se han falseado las elecciones. Insisto, lo único que hay son sospechas, y lo único que hay es información que no está bien contada. Por ejemplo, en el tema del escrutinio en general es obligatorio hacer el escrutinio en general, obligatorio, no tiene ni que pedirlo Vox ni que pedirlo ningún partido político, es obligatorio, marcado por ley, lo pida Vox o no lo pida Vox, es obligatorio, con lo cual lo que veo es mucha desinformación, cero pruebas y tratar a los españoles como tontos, como si no se hubieran contado unos votos. Insisto, lo sabe hacer desde mi abuela, pasando por mi familia y terminando por mí mismo. Todos sabemos contar. Muy rápido porque tenemos que ir a publicidad. Un minuto, le doy un minuto. Sí, bueno, yo me voy a referir a lo del intercambio de cartas que ha habido este domingo. Feijóo es metafísicamente imposible que sea presidente con estos resultados, pero ha perdido una gran ocasión en esa carta de decirle a Sánchez: Sánchez, no te voy a restregar que yo he ganado y que yo me merezco gobernar, que eso no es verdad, porque estamos en un sistema parlamentario y gobierna quien más apoyos tiene. Pero sí podía haberle ofrecido un gobierno de coalición en esa carta y no lo ha hecho. Por lo tanto, Feijóo es tan enemigo de España como Sánchez. Bueno, yo creo que Feijóo no es tan enemigo como Sánchez, que Sánchez es un auténtico sátrapa y un cáncer para este país. Pero para todos aquellos que se vayan de vacaciones, les voy a hacer una recomendación. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea del mar, amigos, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Desconectad del estrés y la monotonía del día a día y disfrute del fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre el Hotel Las Dunas Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y amigos, nos vamos a publicidad, y atención, vamos a hablar con Guillermo Rocafort, que tiene serias dudas de que Sánchez quiere remover carros y carretas, esos 30.000 votos nulos, atención, para quitarles escaño al Partido Popular. Y el señor Rocafort dice que tiene serias sospechas de que la custodia de esos votos nulos pues corra peligro y que pueda hacer algo Sánchez para recuperar ese escaño. Vamos a verlo todo eso después de la publicidad. No se vayan, porque si no nadie se lo va a contar. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. Economics, un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados, empresa, economía para España y el resto del mundo. Un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas. No te lo pierdas. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos.
Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.